Saludos amigos, soy Wagner Ramírez, licorero artesano. Hoy vamos a hablar sobre la polémica del metanol. Desde el siglo XX se ha escuchado mucho sobre casos donde personas pierden la vida por beber bebidas alcohólicas que fueron adulteradas con metanol. Incluso en pleno siglo XXI aún se siguen dando casos. Hice una pequeña revisión en internet rápida y descubrí que principalmente aquí en América Latina el problema es bastante evidente. Por ejemplo, en el 2019 en Costa Rica se contabilizaron 75 muertes precisamente por un aguardiente que había sido adulterado con metanol. En el 2022 en Bogotá se contabilizaron 49 muertes. Y vemos también en Europa, en Rusia, en junio del 2023, en la región del Volga, 23 muertes en cuestión de un mes. En Jalisco, solamente en abril del 2020, 16 muertes. Y en Puebla, en el 2020, 70 muertes. Estuve revisando más casos, hay casos en Ecuador, en Bolivia, también se han dado casos en España. Uno de los más famosos es precisamente el caso de Rogelio Aguilar, quien era dueño de Bodegas Aragón y deliberadamente compró metanol. Descubrió que si agregaba metanol al aguardiente podía agregar también agua, aumentar la cantidad y tener más ganancias. Vendía un aguardiente muy barato y hubieron muertes principalmente en Galicia y en las Canarias. Se cree que murieron muchas personas, oficialmente se contabilizaron 51. Este caso es de 1963, es un caso viejo que, tuvo mucho impacto y parece que fue aprendido también la técnica aquí en América Latina. El metanol es un alcohol, es orgánico, lo producen los seres vivos, lo producen las levaduras, las bacterias, el mismo cuerpo humano lo produce. Se pueden producir hasta 0,6 gramos por día el cuerpo humano, naturalmente está en nuestro organismo, es una sustancia orgánica que obviamente en estas concentraciones no representa ningún peligro. Pero en altas concentraciones el metanol sí es más peligroso. Tiene características muy similares al etanol. El olor es similar, el sabor es similar, el punto de ebullición es muy similar, su aspecto, su apariencia es igual, un líquido incoloro, volátil, de aroma penetrante. Son muy similares, con la gran diferencia que el metanol en ciertas cantidades empieza a ser muy tóxico. En cambio, el etanol, a pesar de ser un alcohol también, pues el cuerpo humano lo tolera más, ¿verdad? Hay personas que se toman hasta 1 litro de aguardiente al 40% por día y pues siguen viviendo. Esto sí hay que entenderlo bien, no todas las personas tienen la misma resistencia al etanol ni la misma resistencia al metanol. Entonces es un dato ahí. El metanol que consumimos incluso en las frutas se degrada en el hígado, principalmente en formaldehído y en ácido fórmico, los cuales son muy tóxicos y son los que realmente causan los problemas. No hay una investigación científica que nos diga exactamente de manera consensuada cuánto es la dosis letal de metanol, pero sí hay estimaciones que han hecho en varios artículos. Coloqué esta que encontré de un estudio de 1993 que dice que 20 mililitros de metanol pueden causar la muerte. O sea, 20 mililitros es aproximadamente esto. Si una persona tomara 20 mililitros de metanol, pues moriría intoxicado. Hay otra estimación que dice que es 1 gramo por cada kilogramo de peso. Entonces una persona que pesa
50 kilos con 50 gramos de metanol, pues moriría. Como les digo, todas las personas van a reaccionar diferente. Estos estudios científicos lo que dan son estimaciones, no dan datos exactos. Pero más o menos por ahí está la situación. El metanol está presente también en los aguardientes comerciales. Porque bueno, esto me da a mí un poco de intranquilidad, que siempre las personas, si estilo en casa, el metanol es peligroso, por supuesto que es peligroso, pero metanol siempre va a haber. Por ejemplo, el vodka aproximadamente puede tener 0,4 gramos por litro. El vino tinto normalmente tiene 0,5 gramos por litro. Vean que es una cantidad considerable. Sin embargo, ¿cuánto vino habría que tomar para llegar a esos 60 gramos? Estamos hablando de 120 litros de vino, que difícilmente una persona se va a tomar 120 litros de vino. Pero bueno, el ron tiene 2 gramos por litro. Imagínense ustedes que una persona de 60 kilos, para tener una dosis letal de metanol, tendría que tomarse 30 litros de ron en 24 horas, lo cual moriría primero por el etanol, que por supuesto, ¿verdad? Bueno, el whisky, 2 gramos por litro. Vean el aguardiente artesanal. Cuando digo aguardiente artesanal me refiero a ese pisco que se destila con permiso del gobierno en una pequeña destiladora, la cachaza que se destila en Brasil, el aguardiente colombiano que se está destilando ya con permiso de forma artesanal, el mezcal en México, cierto moonshine en Estados Unidos que ya se está poniendo a la par de la ley, también puede andar por unos 4 gramos por litro, porque al ser artesanal los controles de la planta y son menores, entonces aproximadamente pueden andar por ahí. Pero noten ustedes que un brandy comercial, industrial, puede tener hasta 8 gramos por litro. Entonces, en realidad, un aguardiente artesanal no debería representar un problema para la salud pública en torno al metanol. Y bueno, este dato me pareció importante dárselos. Supongamos que en una destilería clandestina se obtiene aguardiente y no hacen cortes de cabeza, sino que lo venden así. Ese vendría aproximadamente con unos 20 gramos por litro, lo cual es bastante y pues puede pasar. Esos aguardientes, por supuesto que enferman al día siguiente, la resaca es terrible. Por lo general estos aguardientes pues les cortan la cabeza, pero hay casos en que no se hace y 20 gramos por litro de metanol ya el cuerpo lo resiente con malestar. Sin embargo, no es peligroso aún, al menos de que la persona pese unos 20 kilos. Y sería como darle 1 litro de aguardiente clandestino a un niño de 10 años. Aproximadamente eso no tiene como una lógica muy grande. Una dosis letal para una persona de unos 70 kilos sería un aguardiente que venga con unos 70 gramos de metanol, lo cual es casi imposible hacer en un taller. O sea, un destilador casero, artesanal, tendría que ingeniárselas enormemente para poder hacer un aguardiente realmente que digamos que es tóxico. Entonces, lo que hacemos al cortar cabezas y a quitar el metanol, lo hacemos principalmente por la calidad, de que no nos vaya a enfermar, de que no nos vaya a resaca. En realidad no lo hacemos por una cuestión tóxica. Con esto hay que tener mucho cuidado. Si usted está destilando y corta la cabeza, ahí sí que hay una cantidad considerable de metanol. Y si usted toma la cabeza y se la bebe, pues ahí va a tener muchos problemas. Puede causar incluso la muerte, dependiendo del tamaño del alambique. Entonces, bueno, el consejo es siempre cortar cabezas en ese sentido y pues no tomarle aguardiente a una persona que usted no conoce. Eso pues creo que es básico. El precio muchas veces nos dice el tipo de producto que vamos a consumir. Por lo general, las personas que adulteran
el aguardiente con metanol lo hacen con aguardientes para venderlos más baratos, muy baratos y muy mala calidad, y principalmente es consumido por personas ya con problemas de alcoholismo muy altos que no les importa el sabor, les importa nada más la embriaguez, y pues en ese sentido ellos son las víctimas principales de los licores adulterados, de los aguardientes adulterados. Y aquí yo quiero hacer la diferencia clara. Como les dije antes, el aguardiente artesanal es el que se destila en un pequeño taller. Puede ser de mucha calidad, tener más calidad que un aguardiente industrial inclusive. Tener menos metanol incluso. Es posible. Porque que sea artesanal no significa que es de mala calidad o que es ilegal. Porque ya Colombia está dando permiso, Venezuela lo da, México lo da. En Estados Unidos hay posibilidad de hacerlo. Y tengo entendido que en algunas regiones de España también. Pues hay que estudiar más el tema. Tal vez la gente que nos ve desde España nos puede comentar cómo está la situación allá. El aguardiente clandestino es el aguardiente que se hace en las zonas rurales alejadas, al margen de la ley, para evadir impuestos, y se hace de forma muy rústica, se vende de manera escondida, y bueno, y hay de todo. Ahí puede ver de todo, y yo no les recomiendo que tomen un aguardiente de una persona que ustedes no conocen cómo lo está preparando. Y lo más preocupante es el aguardiente adulterado, que se adultera principalmente con metanol. Adulterar significa poner una sustancia para darle cierta sensación. Y en este caso el metanol tiene la ventaja, entre comillas, de que si yo le echo metanol a mi aguardiente, le puedo agregar agua también y el consumidor no lo nota. Por ejemplo, aquí tengo este aguardiente que es un whisky de camote que hice. Yo podría agregarle cierta cantidad de metanol y volverlo a llenar de agua y que no pierda el poder embriagante y poder venderlo más barato. Ese es el sentido de esto. Por supuesto que hay que ser una persona malvada para hacer algo así, porque usted pone en riesgo la vida de las personas. No solo de muerte, sino pues de salud también. Y el aguardiente falsificado pues da muchos problemas aquí en América Latina, en mi país, aquí en Costa Rica, en Colombia, en Panamá, en México, da muchos problemas en toda Centroamérica. ¿Qué es lo que hacen? Que rellenan botellas de licores muy finos, por ejemplo, que yo me determine este whisky y lo rellene con este que hice yo y lo vuelva a vender, o lo ponga en un bar para que le vendan a la gente pensando que es eso. Bueno, eso es un aguardiente falsificado, y estos aguardientes pueden venir adulterados o no. Puede ser una estafa simple donde usted simplemente le están vendiendo que le llenen un aguardiente fino con un aguardiente barato, o le pueden estar vendiendo algo con metanol también, lo cual es muy peligroso. En República Dominicana hubo un caso de un muchacho que compró una botella de ron de una marca conocida, pero era falsificado, se lo tomó, se enfermó y murió. Fue un caso bastante conocido también. Entonces los daños que podría causar si un productor o el dueño de una bodega o una destilería adultera aguardientes con metanol, la persona que lo consume pues puede tener 3 niveles. Si viene con una baja concentración, ese aguardiente adulterado va a provocar resacas muy fuertes. Va a tener un sabor extraño, usted lo va a percibir porque no sabe a lo que sabe siempre. Y le va a dar un malestar terrible y le puede causar daño a largo plazo. Que si usted lo consume mucho, empezar a tener ya daños severos en el hígado, en la vista, etc. Y es algo que tal vez usted nunca se dé cuenta, que fue por estar tomando licores adulterados. Hay que tener mucho cuidado con las botellas, dónde se compran.
no siempre lo que es barato pues es mejor. Aquí en mi país se dan casos de que si usted quiere comprar una botella fina, mejor la compra en un lugar de prestigio, y comprárselo a una persona que usted no conoce, que tal vez la trajo contrabando, etcétera, para venderla más barata. Hay una mediana concentración que puede mandar la persona al hospital con problemas respiratorios, con un cuadro clínico severo que lo ponga al borde de la muerte, pero que ya en el hospital lo logren estabilizar. Uno de los antídotos es precisamente darle etanol para que el hígado deje de procesar el metanol y no se convierta en ácido fórmico ni en formaldehído. Entonces, esa es una de las técnicas que se utiliza. Pero bueno, esta es una mediana concentración donde requiere hospitalización para no morir, pero la persona pues se recupera y no tiene, digamos, un daño así permanente, severo. Y ya la alta concentración, ya la persona muere. ¿Qué es lo que pasa aquí en Costa Rica? En Costa Rica lo que pasa es que hay marcas de guaro muy baratas y se venden por todo lado, las compran personas ya con problemas de alcoholismo y a veces vienen contaminadas con metanol y la persona no se da cuenta. Y todos los años aquí en Costa Rica no se ha podido controlar. No se ha podido controlar, mueren personas todos los años por esto. Y ya más o menos se sabe cuáles marcas son y pues la gente las sigue consumiendo y esto es una cuestión que cada quien decide. Bueno, y si usted está en la cuestión de hacer aguardiente casero, pues hay unos tips para que su aguardiente tenga menos metanol. ¿Por qué? Porque entre menos metanol tenga, mejor va a ser el efecto al día siguiente. Porque mucho de la resaca, de la embriaguez, viene del metanol. Y de otras sustancias más también, pero mucha viene del metanol. Entonces, si nosotros logramos bajar eso a 1 gramo por litro, por decir algo, 2 gramos por litro, vamos a tener aguardientes muy finos. Y bueno, lo que se recomienda, y esto viene en un estudio científico que se hizo en Europa, que yo tuve la oportunidad de leer, es filtrar el mosto, lo que sea. Si es de cebada, si es de maíz, si es de frutas principalmente, se filtra para que no hayan pectinas en el mosto o hayan menos pectinas, porque entre más pectinas hay, más metanol hay. Hay una relación ahí. Por eso el brandy, como viene de la uva y la uva tiene mucha pectina, el brandy tiene mucho metanol. Y por eso el whisky tiene menos y el ron tiene menos, porque tienen menos pectinas. Entonces hay una relación ahí. Otro tip pues es hervir el mosto antes de inocular la levadura para que mueran las bacterias, porque las bacterias también producen metanol. Entonces al no haber bacteria se produce menos. La levadura lo va a producir, pero en menor cantidad que las bacterias. Entonces hervir el mosto es una práctica que hace que se reduzca bastante el metanol. Disminuir la cantidad de fruta y sustituirlo por azúcar. Por ejemplo, si usted hace ron y lo hace solo con el jugo de caña, puede mezclar jugo de caña con azúcar blanca. Para que haya menos pectina, va a haber menos metanol. Por supuesto que esto va a hacer que disminuya el perfil aromático del aguardiente. También todo pues tiene consecuencias. Y lo básico, ya la destilación, que es aquí donde está realmente, pues, si usted destila despacio y corta la cabeza con un modelo matemático, la cantidad de metanol que llega a su aguardiente va a ser mínima, mínima. Y ahí es donde está el verdadero secreto. Si su equipo de destilación es deficiente, si usted destila y no tiene control de la temperatura porque destila con leña, entonces ahí es donde pues cuesta más. Pero sí se pueden hacer aguardientes a nivel incluso casero con muy bajo metanol. Entonces, amigos y amigas destiladores, la preocupación viene cuando no hay conocimiento.
Cuando usted entiende los términos, tiene propiedad, sabe lo que está hablando y sabe lo que hace. Si usted no entiende, si usted quiere destilar, le recomiendo que estudie y lea libros. Por ejemplo, aquí pueden buscar mis libros en Amazon. Tengo libros sobre fermentación, sobre destilación de aguardientes, y ahí pueden aprender las técnicas que se utilizan para fermentar y para destilar, y así no tener ningún problema. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Hasta pronto.